En Historia en Breve anterior, que denominamos Historia Constitucional de México, narramos el proceso de construcción de las constituciones de nuestro país. Hoy, con motivo de conmemorar el 104 aniversario de la firma y promulgación de la Constitución Política de 1917, que fue el legado fundamental de Venustiano Carranza a la nación, ahondaremos en su historia. El 1 de diciembre de 1916 iniciaron las sesiones del Congreso Constituyente en el Teatro Iturbide, llamado en ese entonces así, hoy Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Era la culminación del proceso iniciado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien fue el único mandatario que desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, proclamando el Plan de Guadalupe en la hacienda de ese nombre el 26 de marzo de 1913. El origen del Congreso Constituyente de Querétaro fue convulso. El país se encontraba en una guerra fratricida que parecía no cesar. Después de derrocar a Porfirio Díaz, Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República en 1911. Su política democrática no fue ni supo ser entendida y valorada. Sus propios generales, al frente de los cuales estaba Victoriano Huerta, iniciaron la decena trágica el 9 de febrero de 1913. Su objetivo era derrocar al presidente Madero. Lo lograron mediante la traición que culminó con su asesinato y el de vicepresidente José María Pino Suárez. Aquí, el traidor Victoriano Huerta, quien asumió la presidencia de la República el 19 de febrero de 1913 de manera ilegal. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila en ese entonces, fue el único mandatario que desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, proclamando el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Más tarde, Venustiano Carranza, en su discurso en Hermosillo, el 23 de septiembre de 1913, precisó que su lucha consistía en establecer la justicia. Aquí sus palabras. Terminada la lucha armada que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social. No es solo repartir tierras, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, igualar y repartir las riquezas sociales. Es algo más grande y más sagrado. Es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la conciencia nacional. Tendremos que removerlo todo, ordenarlo y crear una nueva constitución. Al día siguiente, en Hermosillo, determina la esencia del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe no encierra ninguna utopía, ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas hechas con la intención de no cumplirlas. El Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales, sin ofertas y sin demandas al mejor postor. El 12 de diciembre de 1914, Carranza realizó adiciones al Plan de Guadalupe, señalando que expediría y pondría en vigor todas las leyes encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, políticas y sociales del país para garantizar la igualdad de los mexicanos. Venustiano Carranza tuvo la capacidad de dirigir militar y políticamente con visión de Estado la revolución constitucionalista. Pudo derrotar al régimen dictatorial de Huerta y venció también a las fuerzas de Villa y Zapata que respaldaban al gobierno de la convención. Consolidó su gobierno preconstitucional, enfrentó varias rebeliones y serios conflictos internacionales. Enfrentó todas las rebeliones y conflictos con determinación y mantuvo su proyecto de convocar a un Congreso constituyente que redactara la Constitución con el fin de restablecer el orden constitucional y dar respuesta a las grandes demandas de la revolución.
Aquí, la colocación del bando que convoca elecciones de diputados al Congreso Constituyente era el mes de septiembre de 1916 e iniciaba la gran tarea de construir una constitución. Aquí la sede del Congreso Constituyente de 1917, el Teatro de la República. Carranza, con determinación, convocó un Congreso Constituyente para redactar la Constitución con el fin de restablecer el orden constitucional y dar respuesta a las grandes demandas. Los diputados constituyentes aquí rinden protesta de ley. El 1 de diciembre de 1916, Carranza presenta su proyecto de reformas a la Constitución de 1957. Aquí su mensaje. Una de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta hoy es la que experimento en estos momentos en que vengo a poner en vuestras manos el proyecto de Constitución reformada, proyecto en el que están contenidas todas las reformas políticas para cimentar sobre bases sólidas las instituciones. El 1 de diciembre de 1916 iniciaron las sesiones del Congreso Constituyente. Era la culminación del proceso iniciado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Algunos constitucionalistas señalan que en el Congreso se presentaron y confrontaron tres grupos de diputados: los jacobinos, los renovadores y los moderados. Entre los jacobinos destacan Heriberto Jara y Francisco J. Mújica. Cada grupo, de más está señalarlo, siguió su propia ideología. Dentro de los renovadores destacaban Gersaín Ugarte y Félix Pallavicini. En el grupo de los moderados estaban Hilario Medina y Pastor Roax Méndez. Los debates, como podemos percibir, fueron fuertes, principalmente en lo que se refiere a la forma de gobierno, al municipio libre, a la educación, a la tenencia de la tierra y al trabajo. La Constitución política discutida y aprobada por el Congreso Constituyente retomó íntegramente el capítulo de garantías individuales de la Constitución de 1857, así como la forma de gobierno y la división de poderes. Las principales diferencias de la nueva Constitución fueron en la educación y las relaciones Estado-Iglesia, y con ello se estableció la supremacía del Estado sobre las iglesias. La originalidad de la nueva Carta Magna fue la supremacía de los derechos de la sociedad sobre los intereses particulares que se expresan sobre todo en el título sexto del trabajo y la previsión social, así como en el artículo 27, que establece la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo. En la clausura del Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917, Luis Manuel Rojas hizo entrega solemne a Carranza de la Constitución con el siguiente mensaje: me es altamente satisfactorio haceros entrega en estos momentos de la nueva Constitución de 1857, reformada en esta ciudad, y que el Congreso Constituyente que tengo la honra de presidir ha sancionado después de largos, intensos y concienzudos debates. Finalmente, el 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza firmó y promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Palacio Nacional de la ciudad de Querétaro, con el refrendo de Manuel Aguirre Berlanga, subsecretario encargado del despacho de gobernación. Los constituyentes de Querétaro dieron a la nación la Carta Magna más avanzada de su tiempo,
primera en el mundo en incorporar los derechos sociales. Después de 62 días de trabajos, en donde se llevaron a cabo 66 sesiones ordinarias, una sesión inaugural, una permanente y una de clausura, la del 31 de enero de 1917, Gersaín Ugarte, por encargo del primer jefe, entregó al Congreso la pluma con la que se había firmado el Plan de Guadalupe para que con ella se firmara también simbólicamente la nueva Constitución por 209 constituyentes de los 219 que estuvieron en ejercicio. Muchas gracias.